Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Silencio sepulcral. Silencio sepulcral. Es un sonido del silencio. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, estuve preocupado por un tiempo. ¿Por qué pensaste que perdí la voz? No sabía que vendría ahora. Bueno, espero que algo apropiado salga de todo esto, porque tenemos un tema muy importante. Sí, y tal vez solo para decirle a la gente cómo se juntó esto. No creo que la gente se dé cuenta de lo ocupados que nos mantienen estos tipos. Sí, porque todo sucede en el último momento y en algún momento, entre la medianoche y la mañana, tienes que juntarlo todo, ¿cierto? En la temporada nocturna. En la temporada nocturna. Bueno, ¿te gustaría decir algo sobre el fondo y luego abrimos con una oración? Bueno, hablaremos un poco sobre el contexto. Creo que el tema es muy serio y lo hemos titulado El Segundo Asedio. Esto es, por supuesto, una referencia al asedio de Jerusalén. Y el asedio fue alrededor de la ciudad y antitípicamente dentro de la ciudad deberían estar aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que este es el conflicto del que vamos a hablar y es muy fascinante. Pero antes de llegar ahí, primero tenemos una pequeña historia que contar y luego oraremos. Muy bien, sí. Sí, porque esto es solo una parte. Sí, Cuéntanos qué hay en la pantalla en este momento. la gente verá que este es el nuevo Papa, el Papa León XIV, y estábamos ocupados preparando esta presentación y se produjo este video y pensamos, vaya, esto será muy interesante, será poderoso para incluir. Y luego no sé cómo sucedió, pero vimos otro video hecho por el mismo canal de YouTube y en la descripción se decía que esto no era real, es ficción y está hecho con inteligencia artificial. Así que fuimos y volvimos a ver este video y aquí está hecho con inteligencia artificial. Así que quizás sea muy importante que la gente se dé cuenta. Bueno, esto fue un discurso. Cuéntanos sobre el discurso entre las partes. Así que fue el presidente de Burkina Faso. Han hecho bastantes videos, al parecer ahora de este tipo, y aparentemente escribió una carta al nuevo Papa y el Papa estaba abordando todos estos temas sobre la colonización en África Sí, y el discurso dejó a la gente sin palabras. sí, y estaban abrumados y el video ya tiene más de 1 millón de vistas. Casi 1 millón de vistas y la mayoría de la gente allí está convencida de que esto es real. Incluso los ateos, musulmanes de todas las personas dicen soy musulmán, pero este es un discurso asombroso. Es asombroso. Ahora, el discurso está generado por inteligencia artificial, pero si el discurso tuvo influencias de otras fuentes, no lo sabremos. Está muy bien hecho, muy bien escrito. Hay algunos giros en el que probablemente tendríamos que ver, no solo desde un punto de vista político, sino también religioso, y decir si esto es legítimo o no. Pero no estamos lidiando con eso. El hecho del asunto es que este video fue generado por inteligencia artificial y no se basa en hechos. Así es. Y luego lo que también es importante es que no fue inmediato que pudiéramos ver esto, que esto es IA. Quizás muchas personas que conocen IA dirían, oh, pero deberías haber visto eso. Depende de dónde suceda. Y está escrito en letra pequeña, pero hay que mirarlo con atención y la mayoría de la gente no lo hace, simplemente lo toma al pie de la letra. Así que tal vez sea una verdadera llamada de atención y una advertencia para nuestros espectadores. Toman la foto o el metraje real de él hablando, pero cambian lo que está diciendo y ponen palabras en su boca. Y lo importante es que hay que recordar es que pueden hacer eso con cualquiera, cualquiera. Sí, eso es lo que queremos que la gente se dé cuenta. Así que pueden hacerlo contigo y pueden hacerlo conmigo. Así que mañana podría aparecer en las pantallas y decir que me distancio de todo lo que he proclamado hasta ahora y que todo es falso. Mientras tanto, eso podría ser generado por IA y estar muy lejos de la verdad. Así que
La gente debe asegurarse de no tragarse el anzuelo, la cuerda y el plomo de todo lo que parece real en los medios. Reproduzcamos un poco de esto solo para tener una idea y luego pasaremos a nuestro tema que creo que es más importante. Para su excelencia el presidente Ibrahim Traoré, presidente de la nación soberana de Burkina Faso, hijo del defensor del suelo africano de su pueblo, que la paz te sea multiplicada mediante la sabiduría, el coraje y la verdad. Recibí tu carta no como un comunicado político, ni como una exigencia que resonara por los canales diplomáticos, sino como un clamor del único poderoso con principios y dolor. Ahora, Martin, tras haberlo dejado de lado y haber dicho, ten cuidado con lo que ves y asegúrate de que las fuentes y la información sean legítimas, pasaremos a nuestra conferencia de hoy, titulada El segundo asedio. Por eso necesitamos oración. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos de poder tener estas conversaciones, especialmente en un momento como esto. Te pedimos que con una bendición especial ilumines nuestras mentes, estés aquí con el Espíritu Santo y estés con todos los que están viendo esto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora, la gente podría decir, ahí van otra vez gritando, lobo. Así que puede que sea así, Martín, no lo sabemos, ¿verdad? No somos profetas. No podemos predecir el futuro, simplemente podemos hacer lo mejor que podamos con la información a nuestra disposición. Y podemos observar la profecía y tratar de encontrar las correlaciones. Y si la correlación es muy apropiada y está por encima de toda duda razonable, entonces creo que es necesario dar la alarma. Yo también lo creo. Hay una diferencia entre simplemente gritar al lobo y dar la alarma. Estoy seguro de que hay una pequeña diferencia porque la primera es que la intención es mala. Sí. Dar la alarma es precaución. Sí. Entonces, si despierta a la gente, mucho mejor. Echemos un vistazo a este segundo asedio y antitípicamente contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, que el diablo estaba enojado con ellos y fue a hacer guerra contra la del remanente de su descendencia. Bueno, vayamos directo al tema. Hubo 2 asedios antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y si vamos a las fuentes históricas, no importa cuáles citemos, encontrarán que la historia confirma que esto es exactamente lo que sucedió. Si nos remontamos a los tiempos del Antiguo Testamento, cuando Nabucodonosor destruyó el templo la primera vez, también hubo una primera incursión donde se llevó a los cautivos, la familia del rey. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos. Y luego hubo un asedio que finalmente destruyó Jerusalén, que terminó en la destrucción. Avanzamos rápidamente hasta el momento de la destrucción del segundo templo. Jesús había dicho que sería destruido, que no quedaría piedra sobre piedra, y advirtió a sus discípulos que cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, hicimos todo un episodio sobre eso, y creo que fue providencial, por cierto. Nunca está planeado. No, nunca planificamos estas cosas, pero oramos por ellas. Por supuesto. Y creo que el Espíritu Santo nos impresiona sobre de qué deberíamos estar hablando en los tiempos en los que vivimos. Así que hubo 2 asedios. Echemos un vistazo a esos 2 asedios. Estamos citando el conflicto de los siglos. Y eso, por supuesto, puede corroborarse con otras fuentes históricas. Así que esta es solo nuestra elección. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén.
Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando vieras a Jerusalén cercada de ejércitos, ese es el texto paralelo en Lucas, había dicho Jesús, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Así que esa fue la advertencia. Después que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Así que Cestio llegó con el ejército, iban a tomar Jerusalén, y luego recibió un mensaje y se fue. Eso es historia. Entonces, ¿qué pasó después? Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Ahora, no tenemos que leerlo todo, podemos resumir algo de esto. Los celotes pensaron, bueno, esta es su gran oportunidad para deshacerse de los romanos una vez por todas. Los celotes son los hebreos que tenían la intención de deshacerse del yugo romano. Bien, entonces ellos eran los que... Había algunos discípulos que también eran celotes. Sí, recuerda que tenían esta noción en mente de que la nación se levantaría y gobernaría a todos, y todo parecía al revés. Todos los gobernaban a ellos. Y eso no encajaba en su imagen teológica. Así que atacaron al ejército romano cuando se retiraba y comenzaron a aniquilarlo por la retaguardia. Ahora, los romanos lograron desenredarse e imponerse en el camino, pero con grandes pérdidas. Como puedes imaginar, eso no cayó bien, ¿verdad? Especialmente no con Roma. No, estaban extremadamente enojados. Así que debieron haber estado planeando venganza y asegurarse de que esto no volviera a suceder. Bueno, en ese periodo intermedio que fue de 3 años y medio, durante ese periodo, los cristianos reconocieron que este ejército había rodeado el lugar y se habían retirado. Esa era su señal, según lo que Jesús había dicho, para huir de Jerusalén. Al ver que los judíos estaban tan ocupados con los romanos, ni siquiera notaron lo que hacían los cristianos. Sí, porque pensaron, esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad de derrotar a los romanos, así que se olvidaron de los cristianos y todos escaparon. Entonces, el asedio se reanudó 3 años y medio después, bajo el mando del general Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que, de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y las represalias de las facciones en la lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por 1 talento y la gente estaba tan hambrienta, Martín, que mordían los cinturones y los escudos porque simplemente no había esperanza. Fue una destrucción horrible, terrible. Pero hay una gran advertencia en esto. Las provisiones se habían agotado. Sí, tenemos que tomar nota de estas cosas. Así que la historia nos dice que millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los efectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? ¿Qué había sucedido aquí? ¿Qué significa, Martín, que tu casa te ha sido dejada desolada? Esto es lo que sucede. Habían rechazado a Cristo y Él honró su elección.
Así que ya no estaban bajo su protección, pero los cristianos habían recibido una advertencia y se fueron. Y luego ese terrible asedio que probablemente terminó en un sábado cuando quemaron el templo y el oro se derritió y corrió entre las piedras y el ejército para llegar al oro volteó cada piedra. Así que las palabras de Jesús, no quedará piedra sobre piedra, se cumplieron literalmente. Pero hay una historia muy interesante asociada con esto. Ahora vayamos a Eusebio. Él fue el historiador de la época más cercano a ese periodo. Así que dio el siguiente ejemplo. Dijo que el Israel espiritual fue el que se salvó de la destrucción. Entonces, ¿cómo lo expresa? Dijo, entonces la descendencia espiritual de Abraham huyó a Pela, al otro lado de Jordán, donde encontraron un refugio seguro y pudieron servir a su maestro y guardar su sábado. Eso es un punto muy importante. ¿Por qué debería mencionar la descendencia espiritual? Porque hoy en día el dispensacionalismo circula entre las iglesias afirmando que existe una descendencia literal, que es el Israel literal, y luego la iglesia. Pero según esta teología, la iglesia será arrebatada y solo los judíos estarán asociados con el reino mesiánico aquí abajo, lo cual, por supuesto, es totalmente antibíblico. Pero es una doctrina jesuita que parece haberse arraigado entre la gente. El punto es que todo aquel que está en Cristo, de acuerdo a las Escrituras, es descendiente de Abraham y heredero según la promesa. Y es muy interesante que dice que no solamente encontraron refugio, la descendencia espiritual, el Israel espiritual, en otras palabras, los que estaban en Cristo lo habían aceptado como el Mesías, pero también que podían seguir guardando el sábado. Ahora, profundizaremos en eso, así que eso es historia, así que estamos citando. Si realmente vamos y echamos un vistazo a Pela, la Pela actual, por supuesto las ruinas de la antigua son solo eso, ruinas, un sitio arqueológico. Así que este es el lugar al que huyeron y la arqueología ha revelado que el sábado, el séptimo día, por los cristianos, se mantuvo allí en Pela hasta el siglo IV. Eso niega bastante de lo que la gente dice, que en el primer siglo ya comenzaron a guardar el domingo y todo eso. Que los discípulos incluso guardaron el domingo, aunque no haya nada de esa naturaleza en la Biblia en absoluto. Pero ¿dónde entra este tema del sábado? Echemos un vistazo a esta profecía de nuevo. La tratamos, recuerdan, en un episodio anterior. Jesús advirtió a sus discípulos sobre la venidera destrucción de Jerusalén. Y por supuesto, esta profecía que está en Mateo 24 tiene una doble aplicación, porque los discípulos le preguntaron, danos las señales, no solo de la destrucción de Jerusalén, sino también de tu venida. Cierto. Entonces hay una doble aplicación, ¿cierto? Veamos esos dos versículos nuevamente, solo para mayor claridad. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esa es su señal para huir. Bien, ahora, ¿qué era este lugar santo? Tenemos que ver qué era este lugar santo. Y aquí tenemos Lucas 21, que es el texto paralelo, y da una versión diferente del mismo tema. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahora, la Biblia aquí la llama la abominación desoladora,
Y ese es el equivalente al ejército romano. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Correcto. Bien, entonces cuando la Biblia habla de una abominación y tratamos esto con mucho detalle, se refiere a la idolatría. La abominación de las naciones circundantes eran sus deidades paganas. Los romanos siempre marchaban bajo un estandarte y ese estandarte era pagano. ¿Qué era esta cosa especial que iba a suceder cuando este estandarte y este ejército, que era una abominación, idolatría, eventualmente conduciría a la destrucción? ¿Cuál era el problema importante allí? ¿Qué sucedió cuando huyeron a Pela? Huyeron para guardar el sábado. Huyeron para guardar el sábado. Entonces, cuando los romanos sitiaron la ciudad, erigieron estandartes o banderas en las que estaban representados sus dioses paganos. Esos estandartes fueron plantados en un área de tierra alrededor de las murallas de la ciudad conocida como la Tierra Santa, el lugar santo. Esto no debe confundirse con el lugar santo en el templo, que es la primera cámara. No estaban allí, estaban fuera de los muros, ¿cierto? Sí, Estaban fuera de los muros. Y este es el mismo evento que se encuentra en el libro de Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Muy bien, ahora hablemos de este lugar santo. ¿Por qué se llamaba lugar santo? Estaba a unos pocos estadios fuera de la ciudad. Ahora, ¿qué era eso del lugar santo? Ahora tenemos que remontarnos a la Biblia, el tiempo de Nehemías. Si lees el libro de Nehemías, las últimas reformas que se introdujeron fueron las reformas del sábado. Él notó que los comerciantes entraban en Jerusalén el día de reposo y vendían sus mercancías. Y reprendió a la gente porque esto era profanar el día de reposo. Así que limpió un área alrededor de la ciudad y ordenó que cualquier persona o cualquier comerciante que entrara en ese espacio en día de reposo acarrearía sus consecuencias. Y entonces tenían miedo de lo que les estaba haciendo porque iba a detener esta profanación del sábado, y él la limpió con el propósito de guardar el sábado. Así que el suelo sagrado alrededor de la ciudad era sagrado para la consagración del sábado. ¿Me sigues? sí, muy interesante. Bien, entonces, ¿qué es este ídolo? Que es una abominación que vendrá y profanará. Porque dice que estará parado en un lugar donde no debería estar. Sí, entonces está haciendo exactamente lo que no debería estar haciendo en ese lugar santo. Haciendo lo que no debería estar haciendo en ese lugar santo. Rodeando Jerusalén. ¿Qué están haciendo? Están violando un precepto. Así que tiene que ver con el tema del sábado, porque de eso se trataba el lugar santo. Así que veamos eso un poco más. Tenemos una declaración aquí en Testimonios volumen 5 que dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar los menores en busca de lugares retraídos en lugares apartados en las montañas. Así que aparentemente va a venir un evento paralelo. Hubo el primer asedio bajo Cestio, se retiraron.
Esto le dio al pueblo de Dios un periodo de tiempo para reagruparse y alejarse lo más posible del peligro. Luego vendría un segundo asedio que sería paralelo a lo que sucedió en el asedio de Tito, del cual no hubo escapatoria, ¿verdad? Eso es algo muy serio. Muy serio. Ahora, en 1897, en la carta 90, se escribió la siguiente declaración. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en lugar donde debería estar el sábado y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo. Declaración interesante. Aquí hay otra declaración en la Review Herald. Así será de nuevo. Pero es sobre el séptimo día, sábado, que se luchará la batalla. Las autoridades de este mundo que se levantarán en su orgullo y poder para hacer leyes que restrinjan la libertad religiosa, asumirán un derecho que es solo de Dios y como Nabucodonosor pensará que puede forzar la conciencia que solo Dios puede controlar. Incluso ahora están haciendo un comienzo. Eso fue en 1898 y esto lo llevarán adelante hasta que alcancen un límite sobre el cual no puedan pisar. Entonces Dios intervendrá en favor del pueblo leal que guarda los mandamientos. Por lo que la destrucción de Jerusalén es un tipo de la destrucción del mundo. ¿Recuerdas? Sí, Entonces veamos estos dos asedios, Martín, un poco más en detalle. Creo que este es un punto muy importante, una presentación muy importante. creo que cuanto más profundices en esto, más personas se darán cuenta de que esto es serio, muy serio, muy serio. Estamos en una posición muy seria. La presión por la ley dominical ha llegado. Tiempo pasado. Y viene tiempo futuro. Podemos ver de lo que hemos estado hablando durante los últimos 35 años. Esta ley que causa que el domingo sea exaltado y hace que las invenciones humanas tomen el lugar del día santo de Dios, ahora se está cumpliendo. Eso sucedió en el pasado. Pero no se refiere a Jerusalén. Fue un pasado más cercano. Está hablando del antitipo. Entonces, en 1897 leemos esta declaración, el decreto que impone la adoración que este día debe salir a todo el mundo en un grado limitado ya se ha publicado. Así que tiempo pasado. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. Así que algo ya ha sucedido y algo va a suceder. Hubo un primer asedio y hubo un segundo asedio. Entonces, ¿cuándo sucedió algo? Veamos eso. ¿Y quién gobernaba en ese momento? ¿Y quiénes eran los que estaban en el poder? Bueno, en 1888 el mundo fue testigo del primer asedio. Y fue entonces cuando el Congreso introdujo lo que se llamó la Ley de Descanso Dominical Blair y declaró que garantizaría al pueblo el disfrute del primer día de la semana, conocido comúnmente como el Día del Señor, como día de descanso, y promover su observancia como día de adoración. Introducido por el senador Blair de New Hampshire el 21 de mayo de 1881, se remitió al Comité de Educación y Audiencia Laboral sobre el proyecto de ley el 13 de diciembre de 1888. Informe de la audiencia, el documento misceláneo número 43, no informado fuera del comité, etc. Es lenguaje legal. Proponiendo una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos con respecto al establecimiento de la religión y las escuelas públicas gratuitas. En otras palabras, la Iglesia y el Estado tienen que unirse. ¿No dijo Donald Trump? ¿No vamos a dejar eso de lado? Sí,
Dijo que probablemente emprenderían acciones legales, pero Pam Goldie se encargará de eso. Eso es correcto. Muy bien. Ordenada que permaneciera en la mesa, más tarde referida al Comité de Educación y Trabajo, audiencia sobre la medida del 15 y el 22 de febrero de 1889. No se informó de la CRL, etc. Así que en 1888 presentaron una ley dominical e iban a presentarla. Curiosamente, se trataba de una feria económica que representaba no solo a Estados Unidos, sino a todas las naciones. Todos estaban allí participando en la feria y el problema era si esta feria debería poder operar también en domingo o no. Y aprovecharon la oportunidad para decir que no, que iban a dejar claro que el domingo iba a ser un día sagrado y que lo convertiríamos en ley. Sí, muy bien. Y los que se oponían ya estaban siendo arrestados. Así que ya había persecución. Ya había persecución, así que estaban tan convencidos de que iban a hacer esto. Así que este fue un asedio contra los que creían en la libertad de conciencia y en guardar el sábado. Un hombre llamado Alonzo T. Jones, que resultó ser adventista, y él, junto con otro hombre llamado A.G. Wagner, justo antes de eso, en un gran asunto, había puesto un gran énfasis en la justicia de Cristo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Definitivamente funciona en conjunto. Funciona en conjunto. En otras palabras, no somos salvos por nuestras obras ni por guardar la ley. Nuestra justicia viene de Cristo y solo Cristo. Y ese es nuestro derecho al cielo, no nuestras obras. Esto es totalmente independiente de la ley Blair. Cuando se presentó la ley Blair, Alonzo T. Jones pronunció un magnífico discurso, tan profundo que, como consecuencia, la ley Blair fracasó. Así que fue al Congreso. Sí, pronunció el discurso ante el Congreso y la ley Blair fracasó. Y el ejército básicamente se retiró en aparente derrota. Pero sabemos que en el típico estaban planeando un segundo asedio. Sí. Bajo Tito, donde la destrucción sería definitiva. Así que no hay un tercer o cuarto asedio, un segundo. Entonces, ¿qué sucede después? Ahora, vayamos un poco más a los detalles de lo que sucedió en ese momento. Ese momento establecieron una organización llamada la Alianza del Día del Señor. Y esta Alianza del Día del Señor era una organización que tenía que trabajar entre los pueblos en varios niveles para asegurarse de que el domingo fuera reconocido como un día oficial de descanso y que esta derrota o retirada no volviera a suceder. Es interesante, así que hicieron todo un asunto sobre el Día del Señor. Sí. Que llamaron domingo. Pero por supuesto la Iglesia Católica Romana había definido el Día del Señor como domingo sin una sola palabra de la Biblia, afirmando que Juan en el Apocalipsis fue en visión en el Día del Señor y dijeron que era domingo. Pero no hay una palabra que diga que era domingo en la Biblia. Y el único lugar en la Biblia donde define cuál es el Día del Señor es en Isaías capítulo 58, donde habla del sábado como el Día del Señor y lo hace honorable. Por lo que la Biblia solo conoce el sábado como el Día del Señor, pero Roma simplemente lo cambió. Llegaremos a eso. Muy bien, y ahora crearon esta organización para defenderlo. Para trabajar detrás de escena y en las esferas públicas para asegurarse de que el domingo se convirtiera en el día de descanso reconocido, un día legal. Por lo que la Alianza del Día del Señor de los Estados Unidos se fundó, por supuesto, en 1888, un año muy importante. Ese año los representantes de 6 denominaciones protestantes principales se reunieron en Washington para organizar la Unión Sabática Americana.
Este nombre fue cambiado más tarde a la Alianza del Día del Señor de los Estados Unidos, por lo que esta alianza ha sido la única organización nacional cuyo único propósito es mantener y cultivar el primer día de la semana como el tiempo para el descanso, la adoración, la educación cristiana y renovación espiritual. Y Martin, esto viene directamente de la alianza del Día del Señor. Así que no estamos hablando de conjeturas aquí. Y la fecha es muy importante, 1888. Seguro, siempre funciona así. Siempre funciona así. La historia es muy precisa. Y el diablo siempre tiene una falsificación. Siempre que hay algo que sale, lo falsifica con algo más. Correcto. Así que volvamos a estas declaraciones de 1903. Leemos en la ciudad, de la ciudad al campo. Ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abre el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Así que, Martin, esto debe ser después del primer asedio, que fue en 1888. Y viendo que esto fue escrito en 1903, este periodo intermedio cuando ves que esto sucede, donde quieren establecer el sábado ídolo. Luego se aseguran de que intentes separarte de las ciudades. La Review and Herald de 1906 dice esta declaración: debemos mostrarle al mundo que reconocemos en los eventos que ahora están teniendo lugar en conexión con el movimiento de la Reforma Nacional el cumplimiento de la profecía. Eso que hemos proclamado durante los últimos 30 o 40 años que vendría, ahora está aquí. Están planteando este problema. Sí, el estandarte se está estableciendo. Ahora, curiosamente, no solo es en Estados Unidos donde se está estableciendo esto. En los Estados Unidos fue muy importante porque existía una separación legal entre la iglesia y el Estado. Esto funcionaba de forma más clandestina. En Europa no funcionaba de manera clandestina, funcionaba públicamente. Así que también existe una alianza del domingo en muchos frentes. Utiliza particularmente el poder de los sindicatos para imponerla. El capital y el trabajo deben ser la fuerza impulsora. Ahora debemos preguntarnos, ¿quién introdujo esos sindicatos para impulsar la agenda? ¿Sí? Sí, siempre hay que considerar la fuerza impulsora. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? Ahora, no tenemos las respuestas, no podemos decirle a la gente cómo debe distanciarse de la destrucción que se avecina, alejándose de la vida urbana. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? Ella dice, durante años hemos recibido instrucciones de que nuestros hermanos y hermanas, especialmente las familias con niños, deben planear abandonar las ciudades cuando se les presente el camino para lograrlo. Muchos tendrán que trabajar arduamente para ayudar a abrir el camino. Eso es importante porque ya sé, y lo hemos visto recientemente, que mucha gente estará preguntando y enviando preguntas, pero ¿cuándo debemos irnos? ¿Cómo debemos irnos? Todo esto. Deberíamos irnos ya. Eso es claro. Número 1. Si no puedes hacerlo tú mismo, deja que alguien más te ayude. Si es imposible irse, bueno, hazlo una cuestión de oración y deja que Dios se encargue de eso. Y algunas personas no podrán salir de las ciudades. Entonces eso se convierte en un problema de Dios y no nuestro. Pero debemos hacer lo que podamos y cuanto podamos. Ahora, esto se vuelve muy importante a medida que avanzamos, así que también tenemos una advertencia: que todas las cosas se hagan decentemente y en orden. Así que no hay pánico involucrado aquí. 1 Corintios 14, las ciudades han de ser trabajadas desde puestos avanzados. Dijo el mensajero de Dios, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino por las que visitan para amonestar. Así que no debemos ser exclusivos, no debemos volvernos monásticos, debemos lidiar con estos problemas. Debemos hablar con la gente, debemos tener iglesias, debemos tener campañas, pero no es necesario vivir directamente en las ciudades. Habrá violencia
¿Ya estamos viendo violencia en las ciudades? Quiero decir, Martín, solo mira las noticias. No es seguro estar en grandes multitudes en la ciudad porque al momento siguiente un auto viene abriéndose paso a propósito y te atropella. ¿Cuántos casos de eso hemos presenciado la última vez? ¿Cuántos tiroteos masivos hemos presenciado? ¿Cuántas pruebas más necesitabas de que las ciudades ya no son lugares seguros para vivir? No, creo que la gente lo sabe desde hace muchos años. Quiero decir, esta advertencia ya estaba en 1888. Y no significa que tengas que vivir lejos de ella. Puedes simplemente vivir afuera, pero no participes en esos problemas en la ciudad. Sepárate. Verás, hay algunos lugares donde es difícil o donde es peligroso vivir en granjas, como por ejemplo en Sudáfrica, pero es lo mismo en la ciudad, así que no hay lugar seguro. No hay lugar seguro, así que mientras Dios abre el camino, congreguémonos juntos, trabajemos juntos, hagamos planes y no nos pidamos. Pidámosle a Dios. Amén. Así que dentro de poco habrá tal conflicto y confusión en las ciudades que aquellos que quieran irse no podrán. Debemos prepararnos para estos problemas. Esta es la luz dada. Aún más importante, no olvidemos esta preciosa promesa de la pluma de la inspiración. Dios ayudará a su pueblo a encontrar hogares fuera de las ciudades. Ese es el problema. Bien, este es el contexto. La gente dirá, ha pasado tanto tiempo. Jesús dijo que la ciudad sería destruida. Eso fue durante su vida y fue destruida en el año 70. Noé dijo, el mundo será destruido. Empezó a construir un arca y lo construyó durante 120 años. La gente dijo, está loco, perdió la cabeza. Todo el tiempo probablemente dijeron, miren a ese tonto. Y han pasado 100 años y sigue construyendo. Sí, y 120. Y finalmente todos los animales se pusieron de pie y empezaron a acercarse. Dijeron, wow, los científicos dijeron probablemente un pulso electromagnético. Sí, Una llamarada solar afectó a estos animales. Veamos qué pasa. Cuando los encerraron dijeron, no pasa nada en 7 días. Y entonces fue demasiado tarde. sí. La puerta se cerró. Interesante, Martín. Los golpes de las hermanas Fox. La primera manifestación real del espiritismo sucedió en 1844, pero sus organizaciones para promover los objetivos del ocultismo en realidad se fundaron en 1888. En 1888, las sociedades ocultas enseñan que la nueva dispensación ha comenzado. Así que aquí tenemos un artículo llamado La Gran Obra, los maestros que vienen, y es de Quakertown, y dice, aceptamos este hecho de que después del drama en los cielos, la nueva dispensación que tuvo su comienzo real en 1888 habrá alcanzado su apogeo, al igual que la vieja y que el Salvador, un gran líder, uno más grande que cualquier que otro posiblemente ya haya nacido. Hemos tenido muchos de esos tipos y hay uno ahora en el Medio Oriente que dice ser el Mesías de los musulmanes, los judíos y los cristianos. Y la gente está acudiendo a él por miles, por alguna razón incomprensible, porque Jesús dijo, cuando escuchen helo aquí o helo allá, entonces no vayan porque vendrá como un rayo que es visible desde este a oeste, ¿cierto? Interesante solo la fecha. Entonces, en 1888 tuvimos un primer asedio. Sí. Ahora, ¿qué también sucedió en 1888? Bueno, hubo un avivamiento mundial, y el cristianismo estaba siendo arrastrado por este movimiento. Dwight Moody y A.T. Pierson estaban liderando grandes avivamientos. Se organizó el movimiento de voluntarios estudiantiles de las misiones extranjeras y hubo una explosión oculta, todo al mismo tiempo. Ahora, ¿no dice la Biblia que la religión del dragón también será prominente en los últimos días? Absolutamente. Lo será. Irá tras el remanente de la descendencia, así que quiere destruirlo.
no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y el debate dominical estaba encendido, no solo en las iglesias, no solo en la alianza del Día del Señor, sino también en la esfera política. Los adventistas estaban siendo perseguidos por violar el domingo y algunos fueron encadenados mientras se producían milagros y sanidades entre los creyentes de todo el mundo. Es un periodo muy interesante en la historia. Ahora, para el siguiente punto, Martín, ¿quién fue el papa que gobernó en este periodo de tiempo y qué influencia usó para promover los eventos? Porque hay una serie de cosas que eran importantes. El capital y el trabajo tuvieron que sumarse porque eran los que, a través de su poder, podrían imponer las ideologías que venían de Roma. Y empaquetado allí, muy bien empaquetado, estaba el tema del sábado. Ahora, el papa que gobernaba en ese momento era el Papa León XIII. Eso es solo una coincidencia. Estoy seguro de que lo fue, Martín. Y él fue el papa que reinó durante la Revolución Industrial y fue el papa que escribió la encíclica Rerum Novarum. Ahora, si la gente volviera a lo que dijimos, asalto total, hace muchos años, recordarán que la Rerum Novarum jugó un papel muy destacado en esas conferencias porque es la base de la enseñanza de la Iglesia sobre la justicia social y los derechos y deberes capitales y del trabajo. Es la encíclica definitoria y el Papa León es quien lo escribió. Bajo su guía se formaron los sindicatos. Y estoy seguro de que los jesuitas se infiltraron. Y los caballeros de Malta y todos sus otros caballeros, los caballeros de Columbus, y quienes son todos ellos, se infiltraron en todos esos movimientos si no los fundaron directamente. Y esta fue la fuerza impulsora para tener una palanca para obligar al gobierno a instalar lo que era su doctrina, pero no bíblica. ¿Sabes lo que es interesante, Martín? Es que el Papa León XIII, en Rerum Novarum, se pronunció muy fuertemente contra el comunismo y el socialismo. Bien, sí. Al mismo tiempo, los jesuitas habían proclamado bastante abiertamente que su forma preferida de gobierno era el fascismo. Ahora, el fascismo era gobierno e industria en asociación para la comunidad. Esa es la definición, además de todas las otras, y los gritos y las marchas, y ya sabes, las locuras que van junto con eso. La base es que también es una forma de socialismo y permite la propiedad privada, pero bajo ciertas condiciones. Y es muy importante que entendamos esto. Así es como funciona Roma. Es como la libertad de expresión y la libertad de religión. Lo es, pero bajo lo que dicen. Hay que leer la letra pequeña para determinar qué está pasando realmente, y para eso tenemos que remontarnos al principio del conflicto en el cielo. Pero llegaremos a eso en un segundo. Así que vayamos de nuevo a Rerum Novarum. Esta es su encíclica sobre el capital y el trabajo. Y la introducción dice: a nuestros venerables hermanos, los patriarcas, los primados, los arzobispos, los obispos y otros ordinarios de los lugares que tienen paz y comunión con los derechos y deberes apostólicos del capital y el trabajo. Su punto 6 es que todo hombre tiene por naturaleza, recuerden que basan su moralidad en la ley natural y no en la Biblia. Lo cual es muy peligroso. Todo hombre tiene por naturaleza el derecho a poseer propiedades como suyas. Eso suena muy gratificante. Uno se siente aliviado porque bajo el comunismo no tienes ese derecho. No, entonces el comunismo fue el extremo.
En realidad también fue creado por los jesuitas, ¿verdad? Todo sucedió alrededor de 1844 y fue la dialéctica hegeliana para empujarte en otra dirección, por lo que este papa se distanció del comunismo e incluso del socialismo radical. Bien, profundicemos en esta encíclica y veamos qué dice. Reinó desde 1879 a 1903, por lo que 1888 es el punto de inflexión en ese papado. Con respecto a la Iglesia, su cooperación nunca faltará, sea el momento o la ocasión que sea, y ella intervendrá con mayor efecto en proporción a que su libertad de acción sea más libre. Que esto sea tomado en serio por aquellos cuyo oficio es salvaguardar el bienestar público. Ahora, ella fue apretada, lo que significa que no podía moverse como quería debido a la separación de la Iglesia y el Estado. Así que donde podía moverse, se movía. Y aquí se movía de otra manera. Así que creó palancas para tener un poco más de espacio de movimiento. Y esta encíclica fue escrita en 1891, en el año 14 de nuestra capital. Ahora, recuerda que el papado afirma ser una deidad. Ocupa el lugar de Dios en la tierra. Así que todas las prerrogativas de Dios que ella reclama en sus escritos también son suyas. Y todos los títulos atribuidos a Dios y a Jesús se los atribuye a sí misma. Ahora, analicemos un poco esto. Dios, al crear a la humanidad, dijo: te daré vida eterna con la condición de que obedezcas mis mandamientos. Esa es la condición. Si rompes la condición o no quieres ser parte de ella, te quitaré la vida que te he dado. Dejarás de existir el día que comas de él. Ciertamente morirás. Dios creó al hombre y lo puso en un jardín que plantó. ¿Para quién? Para el hombre. Para el hombre, el lugar más hermoso imaginable. Y dijo: esto te daré, este será tu lugar. Puedes ser feliz aquí con la condición de que guardes mis mandamientos y obedezcas mi palabra. Si no lo haces, te quitaré la vida. Y eso significa que mueres. Algunos dirán: entonces Dios te está matando. No, en realidad no te está matando. Te está permitiendo elegir. Y está diciendo: está bien, no quieres la condición, por lo tanto no quieres la vida. La tomaré de regreso. Así que en cierto sentido uno muere. Ahora la gente dice: eso no es justo, quiero hacer lo que quiera. Pero Dios fue justo desde el principio. Esa es una condición. Es una condición, no sé cómo se puede decir que es injusto. No, y si me amas, guardarás mis mandamientos. Y si dices que me amas y no guardas mis mandamientos, entonces Él dice: eres un mentiroso y no tienes la verdad, ¿verdad? Eso es simplemente bíblico. Eso es bíblico. Entonces el diablo dice: disculpa, no, te daré una vida maravillosa. Es interesante que no diga: te daré la vida eterna. No, reinos. Así que, según su definición de ser salvo, según los jesuitas, la definición de ser salvo es vivir una vida verdaderamente humana. Eso es ridículo, porque es un periodo muy corto, mientras que la de Dios es eterna, pero nadie lo ve. Ahí es donde surge el problema. Muy bien. Todo lo que puedes ver está aquí. Se necesita una visión espiritual. Correcto. Entonces dice: está bien, te daré una vida muy humana, una vida feliz, pero tienes que hacer lo que yo digo. Va más allá. Dios dice: todo es mío y se lo daré a quien quiera. Todo el ganado de 1000 colinas es mío. Así que Roma dice: no, son míos. Y la Biblia dice que el dragón le dio
al papado su asiento, poder y gran autoridad. Ahora, ese dragón es el diablo. Cuando tentó a Jesús, no lo llevó a la cima y le dijo, todo esto te daré. Así es. Entonces reclamó su propiedad. Sí, No puedes dárselos a Cristo. si no creyera que le pertenecen, no podría ofrecérselos a Cristo. Pero tienes una condición, tienes que adorarme. Esa condición se aplica hoy. Tendrás una vida verdaderamente humana y podrás tener todo lo que necesitas y ser feliz. Y aunque no te pertenezca. No, con la condición de que me adores y me obedezcas. Así que las dos partes reclaman el mismo problema. Dios dice, soy el creador, te doy la vida con una condición y te daré una eternidad de posesión. Y el diablo dice, soy dueño de todo, me pertenece, me adorarás y me obedecerás, o te renegaré. ¿Qué ocurría en la Edad Media si te oponías al catolicismo? Te repudiaban. Te repudiaban y si no te alineabas, ibas al potro de tortura. Te torturaban para hacerte cambiar de opinión. Si no lo hacías, te quemaban en la hoguera y te castigaban como hereje. Bueno, ahora analicemos esto con cuidado. Puede que tarde un poco, pero es muy importante porque nos dirigimos al segundo asedio. En el artículo 22 o punto 22 de la Rerum Novarum, el Papa León XIII cita a Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino es este santo católico citado no solo por el Papa León, sino por todos los papas posteriores y anteriores. Aquí dice, es lícito, dice Santo Tomás de Aquino, que un hombre posea propiedad privada y también es necesario para la continuidad de su existencia humana. Pero, si se pregunta cómo deben usarse las posesiones, la Iglesia responde sin dudarlo con las palabras del mismo Santo Doctor. El hombre no debe considerar sus posesiones materiales como propias, sino como comunes a todos, para compartirlas sin vacilación cuando otros la necesiten. Así que aquí hay una pequeña salvedad. Ahora vayamos al derecho canónico y veamos qué implica, según el derecho canónico, el control de toda la propiedad del Estado eclesiástico romano pertenece al Papa, su emperador supremo. Por eso dibujó el mapa de Sudamérica y dijo, bien, esta parte de Sudamérica la llamaremos Brasil, se la daré a mis fieles mayordomos de Portugal para que la administre, que se apodere del país. Es extraño que no los llamaran colonizadores. No. Y esta parte de Sudamérica se la daremos a mi fiel mayordomo y sirviente España. Llamémosle Argentina. Se entregaron varias partes, ya sea a Portugal o a España, y estaban allí para controlarla. Nadie dice que sean colonizadores y que deban regresar a casa. Sí, nadie. Solo por interés. Bien, John Robin dice en su libro Megalomanía Eclesiástica, la doctrina católica romana de la propiedad privada se refleja en el lema comunista del siglo XIX, cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Así que la necesidad hace común la propiedad. Así que si tengo necesidad, puedo ocupar tu propiedad. Sí. O si tengo necesidad, de hecho, puedo ocupar tu edificio vacío, porque tú no lo estás ocupando y no me sacarás. Si intentas hacer eso en Londres o en cualquier otro lugar, si alguien ha ocupado tu propiedad, es muy difícil hacerlo según la ley. Y Tomás de Aquino, en Suma Teológica, también escribió, porque los bienes de algunos se deben a otros por ley natural, no hay pecado si los pobres toman los bienes de sus vecinos. Martín, esto va directamente en contra del mandamiento de Dios. Sí, eso es robo.
En casos de necesidad, dice que todas las cosas son propiedad común, así que no parecería haber pecado en tomar la propiedad de otro, porque la necesidad lo ha hecho común. Si vives en Sudáfrica, por ejemplo, sabrás exactamente lo que eso significa y por qué las fuerzas del orden están básicamente esposadas y no pueden hacer nada al respecto. Continúa diciendo que tomar la propiedad de otro no es un pecado, ni siquiera es un delito, así que puedo entrar en un supermercado y salir con él, y el 90% de las veces nadie hace nada, excepto que los precios suben. Es lícito que un hombre socorra su propia necesidad por medio de la propiedad de otro, tomándola abiertamente o en secreto. Ni siquiera tengo que venir de noche, puedo simplemente decir, sal de mi camino, esto es mío. Ni esto está hablando propiamente de robo ni hurto. No es hurto propiamente hablando tomar en secreto y usar la propiedad de otro en un caso de extrema necesidad, por lo que toma para el sustento de su vida. Se convierte en su propia propiedad en razón de esa necesidad. En un caso de necesidad similar, un hombre puede también tomar en secreto la propiedad de otro para socorrer a su vecino en necesidad. Así que entro en tu casa y tienes 3 televisores, yo no tengo uno, tomaré uno, lo necesito, pero sé que mi amigo también necesita uno, así que tomaré el otro también. Y si tienes suerte te dejaré uno, y si no, no te dejaré nada y puedes ir y comprar otro, y no es un crimen, y no es un pecado porque realmente lo necesito. También quiero ver la telenovela. Estoy siendo sarcástico ahora, pero esta es exactamente la realidad del mundo. Bueno, esto es en ciertas porciones realmente se aplica como en nuestro país. En nuestro país esto es ley absoluta. Así que lo percibimos como racismo, pero en realidad estamos luchando contra el derecho canónico. Así de importante es eso. El derecho canónico será la ley que se aplique en todo el mundo. Sí, así que asegurémonos. El canon 1254 dice lo siguiente: la Iglesia Católica tiene un derecho innato a adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales en la búsqueda de sus fines propios, independientemente del poder civil. La Iglesia tiene un derecho innato a exigir de los fieles cristianos lo que sea necesario para los fines propios a ella. Así que la Iglesia tiene el derecho a hacerlo y le da ese derecho de ipso facto al gobierno. Así que cuando el gobierno dice que vamos a confiscar la tierra sin compensación, en realidad están actuando dentro del derecho canónico. Exactamente, y debemos dejar eso muy claro, que esa ley ha sido escrita en nuestro país. Está escrita, está ahí. Pero esto es en contra de los protestantes. Sí, Esto es en contra de los protestantes y son etiquetados como colonizadores y tienen que irse. Así que esto es muy interesante. Continuemos con este estudio. Tomemos el siguiente papa. Esta es una encíclica muy importante. Los sindicatos se crean mediante la alianza del Día del Señor. Y dentro de ese documento, el Rerum Novarum, el domingo juega un papel extremadamente importante. Veamos cómo progresa. Juan Pablo II, en su expresión de 1987 sobre la preocupación social, amplía el Rerum Novarum. Él mismo lo dice: es necesario afirmar una vez más el principio característico de la doctrina social cristiana. Los bienes de este mundo están destinados originalmente para todos. Ahora, Juan Pablo II está hablando. Recuerden que la Iglesia Católica tiene tiempo, planea durante décadas, siglos y milenios. Así que cada una de estas encíclicas es un movimiento en una dirección particular. En una dirección particular. simplemente se acerca sigilosamente al objetivo final que quieren implementar. Correcto. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor del principio. La propiedad privada, de hecho, está bajo una hipoteca social. No te pertenece. Tiene una función social, lo que significa que tiene una función intrínsecamente social. Él mismo lo dice, basado y justificado precisamente por el principio del destino universal de los bienes. Puedes acumular para que otros puedan tenerlo. Puedes construir cerca tanto como quieras y poner cercas eléctricas alrededor de tu casa.
Este es el hecho del asunto. Y todos los periodos de la historia puedes ver, como incluso el comunismo. ¿Cuál era la cosa principal? Quita la propiedad. Sí, Porque es legal, según qué. según ellos. Así que continuemos con esto porque eso se está poniendo muy interesante. Va más allá en su labor en exercens. Todos los bienes incluyen no solo los bienes que se encuentran en la naturaleza, sino también los bienes manufacturados. Así que no solo lo que está en tus árboles frutales, puedes tomarlos con seguridad porque los necesito, tengo hambre. Declaró que todos los hombres deben tener acceso a esos bienes que están destinados al uso común, tanto los bienes de la naturaleza como los manufacturados. Necesito un auto, así que lo tomo, ¿verdad? Y lo tomo. Y lo tomo porque lo necesito. Lo necesito. Y por cierto, creo que mi amigo también necesita uno. Así que tomaré el otro auto también. Esto es básicamente lo que está sucediendo en todo el mundo. Muy bien. Sigamos adelante y vayamos al Gaudium et Spes de Juan Pablo II. Esta es una de sus encíclicas. Si uno está en extrema necesidad, tiene derecho a procurarse lo que necesita con las riquezas de otros. ¿No es eso exactamente lo que dijo Tomás de Aquino? ¿No lo citó Rerum Novarum? Sí, esto es realmente revelador. Es revelador, ya que hay tanta gente postrada de hambre en el mundo. Este sagrado concilio insta a todos, tanto individuos como gobiernos, a recordar el aforismo de los padres. Alimenta al hombre que muere de hambre, porque si no lo has alimentado, lo has matado. Por eso tienen este problema con los pobres, y siempre especialmente con los pobres. Realmente no les importan lo que tienen, particularmente porque en muchos lugares son los protestantes los que tienen. Por eso quieren deshacerse de la clase media, y esto es directamente opuesto al modelo de Dios. Porque Él dio la tierra y tú ni siquiera podías. Si la regalabas, después de unos años, debería volver al original, al dueño. Debe volver a ti. Y recuerda que Acab codició la viña de su vecino, ¿verdad? Y luego no se la dio, y Acab estaba enfadado. Y entonces Jezabel le dijo, ¿qué te pasa? Te lo daré. Y ella mató a Nabot y dijo, ve y tómalo. Ahora, si vas al libro de Apocalipsis, entonces Jezabel se convierte en un símbolo de la iglesia de la Edad Media, de la iglesia católica, que llevó a la gente a la adoración al sol, 10 solis, el día del sol, y ella tiene el derecho de matar a Nabot para dársela al rey. Así que en otras palabras, la iglesia católica dice, está bien, puedes tomarlo. Y esto es exactamente lo que estamos leyendo en sus encíclicas. Es interesante que el Papa Juan Pablo II escribió una larga encíclica llamada Dies Domini. Toda la encíclica trata sobre la importancia del domingo y por qué debería ser una ley. Ahora, solo voy a leer una pequeña parte de esta encíclica y dice, finalmente no debe olvidarse que incluso en nuestros días el trabajo es muy opresivo para muchas personas, ya sea por las miserables condiciones laborales y las largas horas, especialmente en las regiones más pobres del mundo, o por la persistencia en las sociedades económicamente más desarrolladas de demasiados casos de explotación injusta del hombre, por el hombre, y a través de los siglos. Ella, refiriéndose a la Iglesia Católica, hizo leyes sobre el descanso dominical. La iglesia tenía en mente sobre todo el trabajo de los sirvientes y los trabajadores. En realidad, Martin, a ella no le podría importar menos. Solo se preocupa por ella misma, porque es dueña de todo. Ciertamente no porque este trabajo fuera menos digno en comparación con los requisitos espirituales de la observancia del domingo, sino porque necesitaba una regulación para aligerar su carga y así permitir que todos santifiquen el día del Señor. Ahora, mira lo que dice en este asunto mi predecesor, el Papa León XIII. En su encíclica Rerum Novarum, habló del descanso dominical como un derecho de los trabajadores que el Estado debe garantizar.
por lo que Rerum Novarum trata sobre el capital y el trabajo, y sobre la santidad del domingo. El Papa Juan Pablo II toma este tema, por cierto, todos los demás papas también, y profundizan en este tema, y nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Y nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. No, pero no lo harán porque lamentablemente la mayoría están guardando este día. Están a bordo con esto. Así que el punto 67 en su encíclica, por lo tanto, también en las circunstancias particulares de nuestro tiempo, los cristianos naturalmente se esforzarán por asegurar que la legislación civil respete su deber de santificar el domingo. ¿Están pidiendo una ley dominical? Sí, La está pidiendo, ¿cierto? seguro, la legislación civil. Donald Trump se inclinó y se arrodilló ante una imagen de Juan Pablo II. Sí, dentro del santuario, esa iglesia, gran iglesia que fue construida para... ¿Qué hace un protestante haciendo algo así? Muy bien, Martín, este es el punto, ¿cierto? Así que profundicemos en esto. Luego lo incluyó en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el artículo 2188, en el respeto a la libertad religiosa y al bien común de todos, incluso el destino de los bienes, los cristianos deben buscar el reconocimiento de los domingos y los días festivos de las iglesias como feriados legales. Está en el catecismo, no se puede eliminar. Así que es por eso que tenemos días festivos en todo el mundo. Días santos, sí. Holidays. Sí, la mayoría de ellos son días sin sentido, pero los llaman días santos, holidays. Pero esta es la declaración más profunda que hizo. Fue grabada en el Detroit News en 1998, donde el Papa Juan Pablo II dijo: una persona que viola la santidad del domingo debe ser castigada como hereje. ¿Cómo se castigaban a los herejes? Con la muerte. Es un decreto de muerte. Entonces, en realidad está pidiendo la pena de muerte. Sí, bueno, eso es. Fue excomulgado o... ¿Dice la Biblia que eso va a suceder? Bien, Martín, no lo estamos inventando. No, eso es todo. Solo lo estás poniendo en su lugar porque ocultan todo. Correcto. Tomemos al Papa Francisco, el Papa liberal. Escribe Laudato Si y dice que el domingo nuestra participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. El domingo, como el sábado judío, debe ser un día que sana nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. La ley del descanso semanal prohibía trabajar el séptimo día para que tu buey y tu burro descansen. ¿Se refiere a ese mismo día? Con seguridad, porque debemos recordar que él llama al domingo el día de reposo. Ahora, León fue responsable de iniciar todos esos sindicatos. Ahora, el Papa Francisco fue responsable de presentar el problema climático. Las iglesias se unen para el domingo del clima. Así que ahora tienen otro brazo para impulsar su agenda. Tiene que ver con el culto. Tenemos que tener servicios centrados en el clima. Tiene que ver con el compromiso. Acciones a largo plazo para reducir los gases de efecto invernadero. Tenemos que hablar sobre este tema y necesitamos un domingo del clima. Así es como pasó lentamente a un segundo plano y todas estas organizaciones están en su lugar. En su lugar. Fue solo otra herramienta para obtener un espectro más amplio de por qué deberíamos guardar el domingo. Y tener un brazo secular en lugar de un brazo puramente religioso. Así es, porque ahora pueden atraer a más personas que son las que no son religiosas. Un ateo tal vez, incluso todas esas personas también. Así que resumamos, Martín. En 1888 hubo un esfuerzo concertado para lograr la legislación dominical. Estaba en conexión con una feria comercial. Y el capital y el trabajo fue por el que fue escrito Rerum Novarum, o en Rerum Novarum, por el Papa León XIII, y hubo un primer asedio, un intento de poner un falso sábado en el lugar santo, rodeando la Jerusalén espiritual que estaba dedicada a mantener sagrado el sábado de Dios.
Así que había un ejército en ese lugar poniendo un estandarte pagano, una abominación en el lugar del real séptimo día de reposo de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso fue en 1888. Esto era... Correcto. Al mismo tiempo se formaliza el espiritismo y luego los papas posteriores usan Rerum Novarum como base para su doctrina, desarrollándola, ampliando aún más el tema del Día del Señor y finalmente llevándolo al tema del clima. Ahora, ese papa ha fallecido, el Papa Francisco, y la pregunta es, o era, ¿quién sería el próximo papa? ¿Y qué nombre tomaría? Bueno, ya sabemos quién es el próximo papa. El próximo papa es León XIV y fue elegido en mayo de 2025. ¿Cierto? Esto fue en los últimos días y su nombre era Robert Prevost y viene de Estados Unidos después de haber vivido en Perú. Curiosamente lleva a la iglesia de regreso a sus raíces tradicionales. Ahora, afirmamos en nuestro episodio anterior que probablemente volverán a la tradición, Sí, porque el papado no cambia. Entonces, este periodo liberal fue una dialéctica hegeliana para crear suficiente oposición para traerlo de vuelta a lo original, ¿cierto? sí, y tal vez también agarrar a algunas personas en el camino que normalmente no habrían entrado a esta iglesia. Correcto. Así que sugerimos que sería un papa más tradicional. ¿Y cómo apareció en el balcón? No como Francisco, solo con la capa blanca. Apareció con el mismo atuendo que Benedicto XVI. Apareció antes y Benedicto XVI era ultraconservador. Y mientras aún era Ratzinger, un cardenal era el jefe de la congregación de doctrina y fe que tenía que asegurarse de que la iglesia se mantuviera dentro de su ámbito tradicional. Y él es el que dijo que otras iglesias no son hermanas nuestras, son hijas y tienen que volver a la madre. Así que el Papa León, que toma el Papa de León, aparece en el balcón con el mismo atuendo tradicional que Ratzinger llevaba. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tomó el nombre de León? Ahora, no queremos especular, así que preguntémosle a él, ¿por qué tomó el nombre de León? Y luego preguntémosle al Vaticano y a los jesuitas qué piensan al respecto, porque recuerda, Martín, Francisco era jesuita Sí, y nombró a la mayoría de los cardenales que en realidad eligieron al papa actual. fue el primer y probablemente único papa jesuita. Y los jesuitas conocen la agenda, saben hacia dónde se dirigen, y si juegan un papel liberal o conservador, eso es solo un lavado de ojos. Conocen la agenda. El resto es teatro jesuita. Así que preguntémosle al Papa León por qué eligió el nombre de León. ¿Por qué lo eligió? Pensé tomar el nombre de León XIV. Diferentes razones para eso, pero principalmente porque el Papa León XIII, en su histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos el patrimonio de la doctrina social en respuesta a otra revolución industrial debido al desarrollo de la inteligencia artificial que presenta nuevos desafíos por la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. ¿No es eso fascinante, Martín? Él es el Papa León XIV.
porque su agenda es Rerum Novarum. Rerum Novarum. Esta encíclica, bajo León, estuvo en la primera revolución industrial. Ahora tenemos otra revolución industrial donde la humanidad está amenazada por la IA, que puede quitarte tu posición. Es interesante el primer pequeño video que mostramos allí, pero además de eso, tienes todos estos robots y cosas tomando el lugar de la humanidad. Necesitamos un campeón y el trabajo debe garantizarse al trabajador y no a la inteligencia artificial. Y muchos están preocupados de cómo van a poner comida en su mesa si la inteligencia artificial toma el control. Ahora necesitamos que los sindicatos de trabajadores se involucren en esto, pero debe haber capital y trabajo que estén en armonía con Rerum Novarum, que también pidió una legislación dominical. Entonces, Martín, si el Papa León XIII fue el Papa del primer asedio, ¿es este el Papa del segundo asedio? ¿Con el mismo nombre y el mismo objetivo? ¿Cómo puede ser otro? Debe ser bíblicamente, parece correcto e incluso visiblemente. Ahora, en la inauguración definitivamente llevó a la iglesia de regreso a una liturgia más tradicional y todos los tradicionalistas están felices. Incluso en su primera misa, no lo hizo a medias en latín. Sí, también usó mucho latín, no se ocupó de la misa completa en latín, pero fue un paso en esa dirección y el papado fue dedicado a María en ese mismo primer paso y eso es muy significativo. Así que echemos un vistazo breve a su inauguración, donde por supuesto recibió el anillo del pescador, que es exclusivo del Papa. Está hecho especialmente para el Papa reinante. Y si muere, ese anillo se destruye y se hace otro y se convierte en el sello papal. También es el anillo que se besa. ¿Tiene eso algo espiritual? ¿Es su autoridad espiritual? Oh, es un símbolo de su autoridad. Así que veamos la inauguración, que no fue del todo tradicional, porque no tomó la tiara papal, la tríple corona, pero tomó la piel del cordero como pastor y el anillo del pescador. El Papa León XIV fue inaugurado con una ceremonia en Roma durante el fin de semana que vio a líderes mundiales reunirse para conmemorar la trascendental ocasión. El nombramiento del Papa León XIV ve un regreso a las raíces de la Iglesia Católica. El nuevo Papa confirmó en una reunión con el cuerpo diplomático del Vaticano que la familia se funda en la unión estable entre un hombre y una mujer. Esta posición está muy lejos de la bendición del Papa anterior de las relaciones LGBTQ, que está haciendo que los católicos liberales entren en picada. Muy bien, entonces una cosa que dijeron es que los está llevando de vuelta a las tradiciones. Así que volvemos a una iglesia que quiere ser como era. Por lo tanto, la herida está totalmente curada. Leí un comentario que decía que nos estamos contradiciendo porque dijimos que la herida se curó cuando Mussolini devolvió los estados papales al papado en 1929. Sí, ese fue el comienzo de la curación de la herida, porque recuperaron el poder político, pero todos los aspectos de su poder aún no estaban en su lugar. La curación de esa herida es un continuo hasta que esté completamente curada. Sí, y la culminación es cuando la iglesia y el Estado finalmente estén juntos y la legislación comience a salir. Correcto. Y es muy importante que él pusiera énfasis en la familia, porque en la encíclica del Papa Francisco, la familia está asociada con el descanso dominical. Sí. Entonces necesitamos el descanso dominical, un día de descanso sincronizado para promover las necesidades de la familia. Así que todo está conectado. Así que vayamos a algunos de los artículos, no tenemos que leerlos en todo su esplendor, pero la BBC hizo la pregunta, ¿quién es Robert Prevost, el nuevo Papa León? Y escriben sobre él que eligió el nombre papal y por qué, y dice
que significaba un compromiso con temas sociales dinámicos, según los expertos. El primer pontífice en usar el nombre León, cuyo papado terminó en 461, se reunió con Atila el Huno y lo persuadió de no atacar a Roma. El último papa, León, dirigió la iglesia de 1878 a 1903 y escribió, por supuesto, Rerum Novarum. Así que, Martín, estos son los temas y hemos hablado sobre ellos. Así que esto es lo que dijo la BBC. Estoy más interesado en lo que dice el Vaticano. Así que, ¿qué dijo el Vaticano? La época de León XIII y la nuestra. Esto viene directamente de Vatican News y dice, el profesor de historia Donald Prudlow habla con Vatican News sobre la elección de nombres del Papa León XIV, centrándose en las similitudes entre los desafíos que enfrentaba León XIII en el siglo XIX y el mundo en el que nos encontramos hoy. Luego habla de la reunión de cardenales y la elección del Papa, y luego afirman claramente en Vatican News, tal como el Papa dijo de su propia boca, que eligió el nombre León, principalmente porque el Papa León, en su histórica encíclica de Rerum Novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la gran revolución industrial. En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su enseñanza social. Tienen otro tesoro que te saca de la cárcel gratis, directamente del purgatorio. Y nada de esto es bíblico, pero es fascinante. Así que el Vaticano confirma que esta es la agenda y recuerda que el domingo era parte de la agenda que el Estado debe hacer cumplir. Sí. Según Juan Pablo II y Rerum Novarum, así que nuevamente reiteran que fue por Rerum Novarum que hicieron esto, porque es en defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo, y la inteligencia artificial es, por supuesto, una amenaza. Así que le hicieron al Dr. Prudlow algunas preguntas. ¿Puede hablarnos un poco sobre lo que nos dijo el Papa sobre la conexión entre los tiempos de León XIII y nuestros tiempos? Y dice que cuando reinó durante el primer asedio de 1888, por supuesto, era el Papa, y dice, el Papa León XIV nos ha dicho por qué eligió esto en particular, en referencia a su gran carta de la enseñanza social católica, la encíclica Rerum Novarum. No puedo creer que esto fuera parte de Asalto Total. Una parte principal de ella. Era un tema central. ¿Y qué pasa con este documento Rerum Novarum? ¿Qué están haciendo, Martín? Están construyendo esto en un frenesí. Ahora, si continuamos con esto, se aseguró de que iba a... Este es León XIII, con la sabiduría de la Iglesia, con la sabiduría de Santo Tomás de Aquino, que apoyó tan firmemente a través de la práctica del rosario. Vimos que este papa era muy fuerte en el rosario. Exactamente. Ahora, allí en el rosario hay 10 Ave Marías para cada Padre Nuestro. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No hay otro mediador. No puedes llamarla corredentora. No puedes llamarla mediática. No puedes llamarla coabogada. Porque la Biblia dice que solo hay uno. Y la Biblia dice que nació bajo la ley, bajo la condenación de la ley. Y afirman que no, que fue declarada inmaculada en su nacimiento. Escapó de la naturaleza caída de Adán. Esto no es bíblico, es paganismo. Así que con respecto a Rerum Novarum, como dijiste, era parte del contexto de una visión integral de la enseñanza social católica. Pero los papas posteriores han recogido especialmente en Rerum Novarum, luego menciona al Papa Pío y menciona al Papa Pablo II, luego menciona al Papa Juan Pablo VI, luego menciona a Benedicto XVI y menciona a todos ellos.
Así que, Martín, esto se ha construido. Nada se escapa. Nada se escapa. No importa si el Papa es liberal o conservador, es como la política. No importa quién gane. Juega un papel. Y luego dicen, Martín, que ahora realmente han cerrado el círculo. Este es el Vaticano hablando. Ahora, quiero aclarar esto. Hemos cerrado el círculo. Martín, ¿tengo razón cuando digo que cuando se cierra el círculo se vuelve al punto de partida? Entonces se ha cerrado el círculo, ¿verdad? El Papa León XIII inició el movimiento dominical. Sí, Lo escribió en su encíclica. muy claramente. Inició los sindicatos y toda la doctrina social. Hubo un intento de introducir la legislación dominical y organizar el capital y el trabajo de acuerdo con sus deseos. Sí, Ahora, si hemos cerrado el círculo, ¿estamos allí de nuevo? eso es lo que dice. ¿Estamos entonces en el segundo asedio? No lo veo de ninguna otra manera. Martín, ¿te das cuenta de que después del segundo asedio viene la destrucción del mundo? Porque un estandarte pagano será erigido en el lugar santo donde no debería estar. Es una abominación que causará desolación. Y lo verás en el avance del ejército romano. Y oirás el estruendo de los carros romanos. Oirás el estruendo. Y lo que es muy importante es que si oyes esto, ¿qué hicieron los cristianos? Esos judíos huyeron. Antes del segundo asedio. Tenemos una ventana muy corta. Muy bien. Siempre me interesa lo que los jesuitas tienen que decir personalmente sobre alguno de estos temas. Así que vayamos al portavoz oficial de los jesuitas en Estados Unidos de América, la revista. ¿Qué hay en un hombre? ¿Por qué el Papa eligió León XIV? Bueno, Martín, se hace eco de los derechos de los trabajadores. El Papa León XIII, y uno de los derechos de los trabajadores era que el domingo, que el Estado debe garantizar. Así que, de nuevo, hablan de la encíclica Rerum Novarum. Así que todos los jesuitas están de acuerdo con la misma agenda. Su agenda nunca cambia, nunca ha cambiado. Hablamos de la encíclica social Rerum Novarum y luego mencionan todas las demás que se dieron a lo largo de los años. 40º anno, Mater Magistra, Pacem in Terris, todas tratando de los mismos temas. Fíjense en esta Laudato Si y Fratelli Tutti. Todas se remontan al domingo. No importa si es un papa liberal o no, la agenda sigue siendo la misma. Es un medio para un fin. ¿Sabes qué es interesante? Esto es una prueba más de que Roma no cambia. Nunca cambia. En nuestro último episodio hablamos del proyecto 2025. Sky News mostró que cada punto del proyecto 2025 ha sido implementado por la administración Trump mediante órdenes ejecutivas. En otras palabras, ni siquiera pasó por un proceso de votación, ¿cierto? Luego preguntaron, ¿qué sigue? Y dijeron, bueno, uno de los temas que aún no se ha abordado es el enfoque a la familia. Dijo el Papa actual que ese sería su problema, su enfoque. Eso es lo que Rerum Novarum, especialmente otros como tú dijiste, Laudato Si, todo se trata de la familia. Bien, y se trataba de restaurar la familia estadounidense. ¿No dijo este Papa actual que una familia consiste en un hombre y una mujer y esa es la unidad de la familia? ¿No es eso lo que dijo Trump? Y luego, ¿qué se necesita para crear esta unidad? Se necesita un tiempo sincronizado, que es la legislación dominical. Incluso el sueño americano, como tú mencionaste, es inconstante. La familia estadounidense que posee propiedades.
bajo un derecho de hipoteca social, por lo que en realidad no es tuya. Y luego escuchemos lo que dicen los jesuitas. Este es un artículo de Brett McCracken y tiene las letras SJ detrás, que significa Compañía de Jesús. Este es un jesuita que escribe. ¿Qué está diciendo? Recuperando la observancia del domingo sabático como un derecho humano universal y el cooperacionismo cívico. Y luego hay un artículo largo en el que no entraremos, que dice que el documento avanza que el modelo religioso estatal del cooperacionismo que permitiría legislación civil para proteger el día de reposo. Desafortunadamente, esto es muy desafortunado para los jesuitas. Los modelos de separación o acomodacionismo han predominado en los Estados Unidos desde la Declaración de los Derechos. ¿Por qué? Porque quieren separar a la Iglesia del Estado. Sin embargo, afortunadamente los regímenes cooperacionistas como Alemania reconocen el bien común universal presente en la legislación religiosa. El modelo cooperacionista, la cooperación ¿con quién, Martín? ¿Con quién? Con Roma. Oh, está presente en la mayoría de los países europeos. Preserva fácilmente la democracia, así que no hay problema. La tradición judio-cristiana puede ser la fuente de defensa de las leyes de cierre dominical, pero un descanso semanal de la economía sirve a todos los ciudadanos. ¿Quieren la ley dominical? Oh, por supuesto. Y dicen, de hecho, y gracias a los cristianos ya lo están haciendo por nosotros. Y gracias Donald Trump por decir deshagámonos de esta tontería de la separación de la iglesia y el Estado. Martín, estamos viviendo en el segundo asedio. Ya lo creo. Escucho el estruendo del ejército romano y creo que está cerca el momento en que esto habrá completado el círculo del primer asedio al segundo asedio. Martín, ¿podría suceder que podamos ir a casa? ¿A casa? Podría ser. A las mansiones preparadas por Dios mismo para nosotros si guardamos los mandamientos y tenemos ese estandarte y la fe de Jesús en lugar de la fe del paganismo. Donde no pueden tomar tu propiedad. Asegurémonos, porque la gente dirá, estás exagerando la metáfora. No. Roma lanzó un desafío en 2003, donde declaró: la mayoría de los cristianos asumen que el domingo es el día de la adoración aprobado por la Biblia. La Iglesia Católica Romana protesta porque transfirió el culto cristiano del sábado bíblico al domingo. Y argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es deshonesto y una negación de la autoridad católica. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas solo en la Biblia, debería adorar el sábado. No lo digo yo, ellos lo dicen. ¿Y por qué lo dicen? Porque dicen que si no lo haces el sábado, pero sí el domingo, entonces los estás reconociendo como la autoridad en tu vida. Correcto, y lo llaman su marca de autoridad eclesiástica, la marca de la bestia. Martín, el lugar santo estaba allí para preservar la santidad del sábado. Cuando ves venir ese ejército, el ejército de Roma, y se observa la política actual y la Corte Suprema, todo es Roma y los protestantes están inclinándose ante el trono del César. Ese ejército romano colocará su estandarte, su falso sábado, abominación, idolatría en el lugar donde el otro debería estar, donde no debería estar, dice la Biblia. Entonces lo harán cumplir y Dios intervendrá. El pueblo de Dios debería estar fuera para entonces. La destrucción del mundo vendrá con el derramamiento de las 7 plagas finales de Dios. De las 7 plagas finales. Esa salida que acabas de mencionar no es solo física. No, es espiritual. Sacar la mente de Babilonia.
liberarse mentalmente de las prácticas idólatras para que incluso si estás atrapado en la ciudad, sigas bajo la protección de Dios. Por lo tanto, leamos lo que dice Isaías: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Dios se ocupará de ello. Jeremías va al grano en 46, versículo 27. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, y descansará Shabbat, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. No necesitamos tener miedo, no necesitamos creer que Dios nos va a abandonar. Yo daré a mis ángeles el mando sobre ti, dice la Biblia. Pero creo que tenemos el segundo asedio. Hemos dado un giro completo, y la cooperación entre el mundo protestante y el mundo católico romano pronto mostrará hacia dónde nos dirigimos. Y una vez que esa legislación se propague en una tierra donde la iglesia y el Estado deben estar separados, los demás ya están preparados para seguir. Sí, ya están listos. Y el mundo entero caerá en esta trampa. Que Dios nos dé sabiduría. Oremos. Padre Celestial, si este es el segundo asedio que estamos presenciando, que se está preparando y levantando la cabeza, entonces oro para que nos des fortaleza, nos ayudes a estar seguros que nuestras vidas están en armonía con tu voluntad, y luego estar bajo el estandarte manchado de la sangre del príncipe Emmanuel, en el que están escritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Amén.